Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, banda, bandita, bandota? Espero que muy bien y con ganas de darle un vistazo a la historia. Nosotros somos miembros de Cafecito con la Historia, estudiantes de la clase de Historia de Honduras de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Sin más preámbulo, vamos a aprender un poco de la historia de nuestro bello país, de cómo llegamos al día de hoy, de los problemas, de las soluciones. Te invitamos también a reflexionar con nosotros cada uno de los eventos que estaremos mencionando en los episodios. Es así que vamos a iniciar con uno de máxima importancia para nuestro país, la independencia. Hacia 1820 había alrededor de 646,000 indios, 313,000 mestizos y negros, y 40,000 criollos y peninsulares distribuidos alrededor de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Como pudieron notar, había una división de clases donde también había una contradicción en los intereses de la población. Los más pobres tenían menos control sobre las cosas, no tenían mucho poder para hacer muchas cosas por el simple hecho de ser negros, mestizos e indios. Es increíble saber que un problema como este se ha logrado mantener hasta el día de hoy, ¿no les parece? Podría decir que es hasta ridículo que una persona tenga más privilegios que los demás simplemente por ser blanco. Si ahora se ve con menos regularidad y severidad que antes, ¿se imaginan cómo habría sido en ese tiempo? Las riquezas eran manejadas por el gobierno y a pesar de que en México, un país muy cercano a nosotros, ya se observaba la lucha por los intereses de las clases bajas entre 1810 y 1814, ya 10 años antes que nosotros, y todavía en Honduras no se conocía ni siquiera qué era la palabra interés. Los indios no podían comunicarse porque había 20 lenguas distintas en Guatemala. ¿Se pueden imaginar vivir en un país donde hay 20 lenguas diferentes? Debieron haber experimentado lo de la Torre de Babel porque no se podían ni entender entre ellos. Iba a ser muy difícil que pudieran siquiera ponerse de acuerdo para luchar contra las injusticias que vivían. Cuando tenían un impedimento como este, no se podían comunicar. Por otro lado, las clases bajas eran controladas por los militares y la iglesia. Esto hacía que fuera muy difícil que hubiera manifestaciones de parte de estas personas por su poco poder y su poca participación en roles de importancia. Sería muy complicado que pudieran rebelarse contra la explotación que recibían. En este tiempo también surgieron dos partidos políticos que estuvieron batallando por 19 años, desde 1820 hasta 1839, el Partido Liberal y el Partido Conservador. La lucha se daba principalmente entre criollos y peninsulares, o entre los mismos criollos que eran los que estaban al poder. Las demás personas formaban parte de esos partidos, pero realmente los beneficiados eran los pertenecientes a la clase criolla. El Partido Liberal se inclinaba a la idea de la filosofía del liberalismo económico, político, inglés y francés. Estaba en contra del monopolio establecido por los españoles, exigían la libertad de expresión, de imprenta, de culto, separación de la Iglesia y el Estado, educación laica, abolición de los diezmos pagados a la Iglesia, monarquía constitucional o república como forma de gobierno. Al contrario, el Partido Conservador luchaba porque se continuaran los intereses del pasado colonial. La Iglesia y el Estado debían seguir juntos para ellos. Lealtad a la corona española, la explotación del indio, la esclavitud negra, el monopolio comercial. Y escuchando esto se podría decir que era más lógico formar parte del Partido Liberal. Luchaban porque todos fueran tratados con igualdad, sus propuestas eran más justas. Era solo lógico que la mayoría de las personas estuviera a favor de este partido. Sin embargo, aquellos que decían formar parte de este no siempre estaban de acuerdo con sus ideas. Tal vez lo hacían por conveniencia, pero había quienes continuaban con ideas del Partido Conservador, sin ser leales a las ideas del liberalismo. Y lo mismo se veía al otro lado. Personas que consideraban algunas de las ideas del Partido Liberal, pero apoyaban al conservador. Mencionamos como ejemplo al personaje bien conocido José Cecilio del Valle, quien era parte del Partido Conservador, pero se dejaba influir por el pensamiento liberal. Las personas buscaban una cosa solamente, el poder. No importaba el partido ni sus ideales, siempre y cuando llegaran al poder y pudieran mantenerlo. Ahora sí, estamos llegando a la parte que nos interesa conocer. Antes de la independencia había muchos conflictos entre las provincias y Guatemala. El poder lo tenía esta última, mientras los demás se abastecían con los diferentes productos que ellos tenían.
Guatemala producía maíz, trigo, frijol, caña, textiles. El ganado y los minerales los conseguía de Nicaragua y Honduras, el añil de El Salvador, y esto era lo que más se exportaba. Aquí es donde surgen los problemas. Al ser Guatemala quien controlaba las exportaciones, los comerciantes criollos guatemaltecos se estaban aprovechando de los salvadoreños, los explotaban injustamente. Al final se quedaban con toda su producción, la compraban a precios bajísimos y se quedaban con sus haciendas. Esto provocó una gran rivalidad entre El Salvador y Guatemala, aunque también creó el espacio para que se iniciaran conflictos con el resto de las provincias y Guatemala por la misma situación. Pero en 1821 España y México tuvieron un conflicto que llevaron a Guatemala a querer independizarse de España para poder así mantener su poder en Centroamérica. Entonces, al observar esto el resto de Centroamérica, para poder obtener libertad, entre comillas, pero no empezar desde cero completamente, decidieron entonces someterse al gobierno de Guatemala para así mantener las cosas de la misma manera que se habían llevado hasta el momento. La Declaración de Independencia de Centroamérica fue en realidad pacífica, pues se hizo un acuerdo con el general Gabino Gainza. Finalmente, en marzo de 1823, estalló la Guerra Civil que acabó con el imperio de Iturbide, permitiendo entonces que se declarara la independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio de 1823. Ahora vamos a hacer una pregunta de reflexión. ¿Crees que fue la mejor opción independizarse junto a Guatemala si al final la dinámica era la misma? Como decíamos, pues, realmente lo hicieron por conveniencia. Los españoles estaban aprovechando mucho de sus recursos y para no sufrir daños muy grandes consideraron que lo ideal era dejarse gobernar por Guatemala en su lugar. Es posible que con las pocas cosas que se producían en el país no había lo suficiente para subsistir y salir a flote, sobre todo con los conflictos políticos internos del país. Todos buscaban su propio beneficio y realmente con los escasos recursos probablemente sería muy difícil sacar adelante al país desde cero. Se necesitaría de un gobierno perfecto, utópico, una organización muy buena, colaboración de parte de todos, para poder sacar adelante a un país en el que se vivía en malas condiciones, donde la mayoría del pueblo era explotado, esclavizado y era una minoría la que se trataba justamente. Se necesitaría sacar provecho máximo de los pocos recursos y utilizarlos astutamente para sacarnos adelante. ¿Era posible? Hasta cierto punto sí. Tal vez no nos convertiríamos en una potencia como Estados Unidos en la actualidad, pero tampoco creo que empezar de cero signifique mantenerse en cero toda la vida. ¿Vos qué crees? Y bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que hayas aprendido un poco de nuestra historia, que te haya servido como una fuente de motivación para saciar la sed de conocimientos nuevos, de buscar respuestas, de ver más allá de lo que se ve. Así que, ¿vos qué opinas? Tu opinión es importante para nosotros. Déjanos saber qué pensás acerca de nuestra independencia en los comentarios. Hasta la próxima.